Dios nos bendice, amados. Buenas noches. Vamos a iniciar en esta noche Hebreos capítulo 9. Vamos a los versos 15 en adelante. Lo tienen ahí en sus hojitas. Vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Muy bien, amados. Pues vemos que a través, ¿verdad?, de estos pasajes, nuevamente el autor de la carta resalta las verdades que ha estado enseñando, ¿verdad?, a través de lo que ya nos ha escrito en los capítulos anteriores, y nos presenta un panorama, un resumen, ¿verdad?, de la obra del Señor Jesucristo, de la obra, ¿verdad?, redentora y de su sacerdocio, y lo contrasta y lo continúa contrastando, ¿verdad?, el antiguo pacto, el antiguo sistema, ahora Cristo, ¿verdad?, y el nuevo pacto. Está haciendo todavía ese contraste, esa comparación. ¿Para qué? Pues para que entendamos las verdades que Él está una y otra vez intentando dejar en nuestra mente. ¿Cuáles son estas verdades? Veamos esas verdades. La número uno que podemos ver aquí, ¿verdad?, en el resumen que nos está dando, es que el sistema levítico del antiguo pacto no podía satisfacer a Dios. Aquí entra una pregunta, ¿verdad? Uno dice, bueno, si Dios mismo les dio ese pacto, ese sistema, esa forma de adoración, ¿por qué no satisfacía a Dios si Dios se las dio al pueblo de Israel? Que sacrificaran, que celebraran las 7 fiestas, que llevaran ofrendas, que se quemara incienso en el lugar santísimo, los panes, la luz. Es decir, ¿por qué si Dios les dio ese sistema, por qué entonces no satisfacía, ¿verdad?, al Señor? Y amados, en primer lugar, Dios no es un Dios sanguinario, porque una vez les dije yo que imagínense todos los días, cada día, hermanos, se sacrificaban animales en el tabernáculo, todos los días. Entonces, todos los días había sangre en el tabernáculo, todos los días. Pudiera ser, ¿verdad?, que uno dice, entonces al Señor le gusta la sangre, al Señor le gusta, ¿verdad?, el sacrificio, la muerte. Pero claro que no, amados. Dios no le causa placer ver morir a los animales. Él es el creador de la vida, Él es la vida. ¿Cómo le va a gustar a Él la muerte o la sangre? Al contrario, la muerte siempre representa una evidencia de los estragos que sufre la creación como consecuencia del pecado del hombre. Acuérdense que el Señor le advirtió al hombre y le dijo, el día que comas del árbol, ¿verdad?, del bien y del mal, ese día de cierto morirás. La muerte es una consecuencia del pecado del hombre. Entonces, en realidad, Dios, amados, no se place, ¿verdad?, no le gusta la muerte. Pero entonces, ¿por qué en este antiguo pacto se sacrificaban y se mataban, ¿verdad?, animales? Y no se trata, hermanos, solamente de que Dios no desea la muerte del animal, ni siquiera de que no encuentra satisfacción en sacrificios ofrecidos sin la correcta disposición de corazón. O sea, mira, ¿de qué me servía a mí o a cualquiera, hermanos, cumplir con el sacrificio,
cumplir con el sacrificio. Vamos a hacer aquí una pregunta, ¿verdad? Pregunta. ¿De qué sirve cumplir con el sacrificio si mi corazón está alejado de Dios? ¿De qué sirve sacrificios y sacrificios y sacrificios que yo llevara un animal, pero mi corazón y mi mente, ¿qué? Estaban lejos de Dios. Pero yo cumplía con el requisito, ¿verdad? Cumplía con el sacrificio. Pues, amados, si el sacrificio de los animales no puede satisfacer las demandas de la ira de Dios, en realidad, en última instancia, los sacrificios, ¿verdad?, levíticos, o sea, que estaban bajo ese pacto, no pueden nunca agradar a Dios, aun cuando él mismo Dios los ordenó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si aunque cumplieran con el sacrificio, si su corazón estaba alejado de Dios, por qué el Señor les pidió que sacrificaran? ¿Cuál es cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? Entonces, en realidad, hermanos, teníamos que entender que Dios puso esto como una medida provisional hasta la llegada del auténtico Cordero de Dios. O sea, el Señor quería grabar a través de las generaciones de los judíos, porque estamos hablando que más o menos de los tiempos de Moisés, dijimos que eran, ¿qué? 1200 años antes del Señor Jesucristo. Antes de Cristo. Hasta Jesús. Estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones por 1200 años vieron los sacrificios? ¿Cuántas generaciones del pueblo de Israel vieron sacrificios, sangre, los corderos? Y la idea no era de que Dios se iba a satisfacer con esos sacrificios, sino la idea era que Israel pusiera en su mente que ellos iban a necesitar un cordero, un Mesías, un ungido, un escogido, un elegido, que en realidad pudiera venir y rescatarlos. Y esa fue la intención de Dios, proveer, hermanos, una medida provisional hasta la llegada del Cordero que quita el pecado, ¿verdad?, del mundo. Si la ofrenda de animales tenía, hermanos, algún valor, solo era en virtud de anticipar aquel único sacrificio que podía satisfacer plenamente la justicia de Dios y conducir a una plena reconciliación entre Dios y el hombre. Ya dijimos aquí que se podían preguntar los israelitas, ¿por qué tenemos que estar sacrificando cada día? ¿Dios no se ha hartado de tanta sangre? ¿Que Dios no se ha complacido de tanta sangre? Y pues la respuesta era ¿qué? No, pero no porque a Dios le gustara, ya dijimos, no era sanguinario, sino porque en realidad la justicia de Dios, hermanos, no podía ser llenada, satisfacida, gracias o satisfecha por medio de los sacrificios animales. Y Dios quería que el pueblo de Israel entendiera eso. Es como decir, tú y yo, por más cosas buenas que hagamos, por más dinero que demos al Señor, por más obras de bien, no son suficientes para pagar nuestro pecado. No lo es. Y aquí la idea es que Israel entendiera que ni todos los sacrificios de los 1000 años, hermanos, que ellos hicieron, pudieron satisfacer, ¿verdad?, la justicia de Dios. Entonces, en sí, hermanos, los sacrificios animales no satisfacían a Dios ni hacían las paces entre Dios y el hombre. Pero era una medida provisional que Dios puso para la llegada del Cordero de Dios. De hecho, a través de los mismos profetas, enfáticamente con Amós, Dios les declara al pueblo por el hecho de que su corazón estaba completamente alejado de ellos, que hasta aborrecía sus sacrificios, sus ofrendas. ¿Cuál es la cita, brother, para ponerla? Sí, donde dice... Amós capítulo 5, versículos 21 al 24. Aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan
corre el juicio como aguas y la justicia como una corriente inagotable. Amén. Aquí el Señor está exponiendo, o sea, sacando su sentimiento, ¿verdad?, hacia la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Sí cumplían, hermanos, con el sacrificio, pero su corazón estaba lejos. Entonces el Señor les dice: ¿saben qué? Lo que les di, el pacto que hice con ustedes, era un medio provisional. Era una forma en que podíamos alargar la paz, que podía yo estar con ustedes en paz, mas sin embargo no ha sido pagada la justicia, no ha sido pagado, ¿verdad?, el precio. Y entonces el Señor les muestra: ¿sabes qué? Ya no los voy a escuchar, ya no celebren fiestas a mi nombre, ya no me canten, ya no sacrifiquen. Ya estoy harto porque nunca han entendido. Y eso es lo que en realidad Dios quería lograr con el antiguo pacto. Ya dijimos que, y el apóstol Pablo toma mucho esta verdad o esta doctrina en cuanto a la ley en el libro de Gálatas. Dios no nos dio la ley para salvarnos, la ley no salva a nadie, no nos podemos salvar por ella. Y todo el sistema antiguo de adoración. Aquí, ¿verdad?, el hecho es que Dios lo puso para que entendiera el pueblo de Israel que necesitaban un sumo sacerdote real, que pudiera realmente, eternamente estar mediando entre Dios y los hombres sin que tuviera que hacer sacrificio por sus propios pecados, que él necesitaba un cordero perfecto y limpio, que con su sangre pudiera, ¿verdad?, limpiar de una vez y para siempre. Y entonces la idea era poder poner eso en la mente del pueblo de Israel. Y no es que el antiguo pacto, hermanos, falló y por eso Dios entonces tuvo que hacer un nuevo pacto. No, y aquí es el punto número 2 que vemos la verdad. Número 2 es que Dios mismo preparó el sacrificio. Apocalipsis 13:8, cuando está hablando aquí el apóstol Juan acerca de la bestia y todo lo que está viendo, ¿verdad?, la marca, dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Fíjense qué verdad, qué realidad, hermanos, tan reveladora nos está presentando el Señor Jesucristo por medio de la profecía que le está dando al apóstol Juan. El Cordero no fue sacrificado en la cruz. El Cordero en el corazón del Padre fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y claro, se ejecutó ese plan en la cruz. Pero en realidad, amados, necesitamos entender que el plan de redención de Dios no fue un plan B. O sea, que a Dios se le ocurrió por causa del pecado del hombre. Es como decir: ay no, Dios preparó la tierra, creó al hombre perfecto y todo, pero como el hombre se le rebeló, entonces Dios dijo: ay, ahora tengo que buscar, ¿verdad?, cómo salvarlos. No. La cruz y el Cordero no es un plan B. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había sacrificado el Cordero, hermanos. Ya en su mente Él ya había pensado y en su corazón lo que tenía, ¿verdad?, que hacer. Al contrario, el Padre, hermano celestial, antes de fundar el mundo, ya había contemplado la necesidad de un Cordero expiatorio que muriera para pagar la deuda y cumplir con la justicia divina contra el pecado. Y esto es profundo de analizar, hermanos, de comprender, de escudriñar, de decir, ¿verdad, Señor? Cuán inmenso es tu amor y tu misericordia y tu justicia, tu santidad, en que tú ya sabías cuánto te íbamos a fallar. Tú ya sabías que te íbamos a dar la espalda, Señor. Tú ya sabías que íbamos a hacer nuestra voluntad y lo que iba a costar el poder redimirnos para volvernos a ti. Y aún así decidiste, Señor, crearnos y decidiste entregar a tu Hijo desde antes de que nosotros pecáramos, imagínense. Cuán glorioso es nuestro Dios, hermanos. Cuán glorioso es nuestro Padre Celestial. Es de comprender, hermanos, que cuando Abraham e Isaac subían al monte Moria a realizar el sacrificio que Dios les había ordenado, Isaac hace una pregunta. ¿Recuerdan esa historia en Génesis? ¿Verdad? Yo creo que todos la recordamos, ya saben. Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Ok,
va Abraham con Isaac, ahí van con sus siervos, llegan después de 3 días al monte Moria, los siervos se quedan abajo, suben Isaac con la leña, ¿verdad? Y me imagino que Abraham con el fuego, ahí van subiendo, ya Isaac había visto a su padre hacer sacrificios muchas veces, y la pregunta, ¿verdad? Aquí que trae Isaac es, pues papá, traigo la leña, traes el fuego, traemos el cuchillo, pero no traemos el cordero, o sea, ¿qué vamos a sacrificar? Y la respuesta de Abraham es sorprendente, es profética, hermanos. El Señor no dice nos proveerá, dice el Señor se proveerá de un cordero, ¿verdad? Y entonces al ver esa figura, hermanos, donde Isaac y Abraham van subiendo a sacrificar, sabemos que en ese momento Abraham amarra a Isaac, lo pone en el altar, toma el cuchillo, levanta el cuchillo, hermanos. Ya prácticamente, miren, desde el momento en que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al único, al que amas, él en su corazón ya lo había matado, hermanos, a Isaac. Tú no puedes sacrificar un hijo y llevarlo y subir el cuchillo si ya no has estado ya listo, ya mentalmente, de decir, yo sé que si tú me lo estás pidiendo, Señor, tú vas a hacer algo para que ese hijo no muera o para que reviva, Señor, porque tú me dijiste que él era el hijo de la promesa. Y con todo su corazón, hermanos, yo sé que a Abraham le dolió en lo profundo del alma, pero él en su mente y en su corazón ya había, ¿verdad?, decidido matar a Isaac. Acuérdense, hermanos, es humano. Él tuvo miedo cuando iba a bajar a Egipto y dijo, vieja, estás muy bonita, Sara. Y aquellos pelados van a querer matarme porque eres mi esposa. Di que eres mi hermana. Era una media verdad porque era su media hermana. Entonces sí, hermana, sí dudó Abraham. Sí, pero no dudar de que Dios le estaba pidiendo eso. Yo creo dudó de él, no de Dios. No, porque Dios fue muy claro. Abraham, sacrifícame tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas. No dudó de que Dios le pedía eso, dudó, yo creo, de él. Porque dice que se tardó 3 días en el viaje. Al parecer no era tan largo el viaje que tenía que hacer. Pero yo creo que iba de pasito tuntún, ¿verdad? Como esperando a ver si Dios en esos 3 días le decía, no, ya sé, Abraham, que no, o sea, como que hacer el camino largo, ¿verdad? Posiblemente estoy dando una manera de pensar. Pero ya al momento que él toma el cuchillo, hermanos, y cuando él le dice, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá de un cordero, ahí vemos la certeza que tiene Abraham, ¿verdad? En el Señor, no en él, hermanos. Él es un hombre. Él muestra su debilidad y en verdad, o sea, Abraham fue un hombre que Dios usó, pero que también las malas decisiones de Abraham maldijo al pueblo de Israel. Cuando él no confiesa que Sara es su esposa y el faraón la iba a tomar para él, hermanos, el Señor, ¿verdad?, castiga al pueblo del faraón. Y el faraón se enoja con Abraham. Esto lo vamos a ver en el curso que vamos a estar tomando los domingos. Y le dice, ¿qué te he hecho yo? Porque no me revelaste que Sara es tu mujer. Qué gran mal iba a hacer yo en contra de Dios y lo íbamos a pagar toda mi gente y yo. ¿Sabes qué, Abraham? Toma tus cosas y vete de aquí. Desde ahí los egipcios odiaban a los judíos porque los tomaban por engañadores y mentirosos, por culpa de Abraham. Lo mismo hizo su hijo y Jacob también. Entonces, nunca pongamos la mirada en los personajes bíblicos, hermanos. Ellos no tienen nada de gloria y de honor. Es Dios en ellos. Como Cristo en Pablo, Cristo en Pedro, ¿verdad? Cristo en mí. Nosotros dependemos profundamente y dependemos totalmente del Señor, ¿verdad? Sí, la obediencia hacia los mandatos del Señor, claro, eso es de admirar. Pero en realidad, ¿verdad? ¿Quién es Abraham? Era un idólatra que Dios le habló. Si Dios no le hubiera hablado a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué hubiera sido Abraham, hermanos? Un idólatra más de este mundo. Pero porque el Señor le llamó, es que, ¿verdad?, conocemos a Abraham como el padre de la fe. Ahora,
aquí, hermanos, en esta escena, ¿verdad? Donde Abraham está a punto de matar a Isaac, Dios le dice, detente. Ya he visto, ¿verdad? Que en realidad tú eres un hombre, ¿verdad? Que quiere agradarme. Pero en realidad, hermanos, vamos a dar la vuelta a la hoja. Dios le provee un carnero, no un cordero, un carnero, ya un chivo grande, ¿verdad? Pero esta figura, hermanos, que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Esta escena es una escena real del Padre Celestial sacrificando a su Hijo. Y Él sí lo sacrificó en realidad, desde antes de la fundación del mundo. Y lo hizo en la cruz. O sea, lo que no hizo Abraham, sí lo hizo ¿quién? Sí lo hizo Dios. Él sacrificó a su Hijo. Acuérdense, la deuda no fue pagada a Satanás. Ya les dije el domingo, Satanás no nos va a castigar en el infierno, hermanos. El que va a castigar en el infierno es Dios. La deuda que Jesús pagó la está pagando a sí mismo, al Dios justo y santo que va a juzgar a todos, no a Satanás. Entonces, el Señor, hermanos, aquí vemos en lo que está diciéndonos el escritor de Hebreos, que sacrificó, ¿verdad?, al cordero. Dice, ahora ha llegado a ser, él entró al tabernáculo y más perfecto que está en el cielo, ¿verdad? Con su propia sangre, no con la sangre de cabras, ¿verdad? Con su propia sangre, dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención. Eso lo hizo el Padre, ¿verdad? Sacrificando a su propio Hijo. Esto nos lleva a la tercera verdad que podemos ver aquí, que solo Cristo cumplió la voluntad de Dios. Totalmente. Ni Adán, hermanos, ni Set, el hijo de Adán, ¿verdad? Ni Noé, ni Enoc, ni los profetas. Nadie cumplió completamente la voluntad de Dios. Solamente Cristo, ¿verdad? El sacrificio perfecto solo podía llevarse a cabo por medio de un cordero perfecto, sin mancha. Y de aquí debemos afirmar que solo Jesucristo entre todos los hombres ha cumplido plenamente toda la voluntad de su Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Padre dice ahí en Mateo 13:7, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este y nada más. Este es el único que me ha complacido totalmente. No hay nadie más que me haya complacido en una manera, ¿verdad?, absoluta. Solamente el Hijo de Dios. Aquí nos lleva a la cuarta verdad, hermanos. La expiación fue el propósito fundamental de la encarnación. Es decir, cuando hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se encarnó? Encarnarse quiere decir tomar forma de hombre, ¿verdad? ¿Por qué se encarnó el Hijo de Dios? El propósito principal, hermanos, no exclusivo, porque Él vino a revelar al Padre, o sea, no nada más vino a morir, pero en realidad los profetas vinieron y revelaron, ¿verdad?, la palabra de Dios, los ángeles también, la ley que el Señor dio a Moisés, pero el propósito principal, fundamental, hermanos, de la encarnación, en realidad, ¿verdad?, es la muerte en la cruz. Un Dios no puede morir, hermanos. Dios es eterno. Él no tiene principio y no tiene final. Él ha existido y existirá por siempre y para siempre. Entonces, ¿cómo podría morir un Dios? Ese Dios, y Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Verso 5 en adelante, que Dios exaltó a Cristo a lo sumo. ¿Por qué? Porque Él, siendo igual a Dios, no se aferró a algo como, ¿verdad?, algo a lo cual, ¿verdad?, aferrarse, sino que se despojó de su eternidad y se hizo hombre. ¿Se qué? Se encarnó. Pregunta, ¿por qué se encarnó?
¿Qué no pudo haber bajado como bajó cuando hablaba con Adán, cuando hablaba con Caín, cuando hablaba con Abraham, ¿verdad? Que se sentó con él y comió con él, cuando Abraham le reveló que iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor. ¿Que no podía haber bajado así el Señor? Sí, pero si hubiera bajado así, no hubiera podido, ¿qué? Morir. Entonces, cuando nos está diciendo el autor de Hebreos que con su propia sangre pagó el precio, está diciendo, ¿verdad? Prácticamente que en su encarnación, en su cuerpo humano que le perteneció, Él pagó el precio literalmente con su sangre. ¿O sí? Sí, o sea, acuérdense que la vida está en la sangre. Yo les he dicho, ustedes pueden ver un cuerpo completito, pero si ese cuerpo, hermanos, se cortó las venas y se le sale la sangre, aunque tenga todos sus órganos perfectos, pero no tiene sangre, está muerto. Entonces aquí lo que está diciendo el autor de Hebreos es que la expiación, el pago del pecado, hermanos, tuvo que el Señor encarnarse para poder, morir en la cruz. Si no se encarnaba, si no se hacía hombre, no podía morir. Pero lo hizo, ¿verdad? Para poder morir. Entonces Jesús, hermanos, tuvo siempre la viva intención de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pues prácticamente, hermanos, ¿verdad? Él la declaró. Aquí tenemos 3 versos que podemos ver. El primero dice el Señor: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Pregunta: ¿a qué lo envió? El Padre. Vamos a Juan 3:17. Porque no envió Dios su Hijo para condenar ¿qué? El mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Lo ha dado en qué, hermanos? En sacrificio, en muerte. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La verdad que el Señor quiso enseñar a Israel. El cordero tiene que morir, tiene que haber sangre. Y entonces vemos aquí, hermanos, por medio de la encarnación, que el cordero pudo sangrar porque tuvo un cuerpo ¿qué? Humano 100%, ¿sí? No es de que mitad humano y mitad Dios, no, 100%. Ahora, el afán de que Jesús, hermanos, no solo era el hacer la voluntad de Dios, sino el de hacer tal y como estaba revelado en las Escrituras. O sea, no es nada más morir, sino es morir en la cruz. O sea, no fue nada más venir y vivir y morir de viejito. No, es venir y morir como estaba profetizado en Isaías 53. Que dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Le quitaron la vida, ¿verdad?, a la mitad de sus días, o sea, joven. Entonces, vemos que Jesús no nada más hace la voluntad de Dios, sino la hace tal cual las Escrituras ¿qué? Lo dicen. Como está escrito en el rollo, ¿verdad?, en el libro acerca de él, que es sobre todo el profeta Isaías. Él no vivía solo de pan, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De su Padre. Fue así como agradó al Padre, hermanos. El Hijo cumplió toda la justicia según la voluntad revelada de Dios, y la voz del cielo le dio su aprobación cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al Padre no le agradaban, hermanos, los sacrificios levíticos, pero sí le agradó la vida sacrificada de su Hijo. Jesús nunca se desvió del propósito por el cual tomó forma de hombre. Él sabía que al venir como hombre, hermanos, el objetivo era lograr el sacrificio por los pecados. Él estaba consciente de que venía a ser sacrificado para que los pecados de los hombres pudieran ser perdonados por medio de su sacrificio. Y aquí es donde en realidad, hermanos, él declara: no hay un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. El Señor sabía a lo que venía, hermanos, y su encarnación, el propósito fundamental era poder morir, para poder, ¿verdad?, pagar el precio. Ahora, la siguiente verdad, la quinta verdad que podemos ver en estos pasajes es que la ofrenda de Cristo fue un sacrificio espiritual y corporal. ¿Por qué? Porque luego tendemos nada más a ver: el Señor sacrificó su carne
El Señor sacrificó su sangre, ¿verdad? Fue un sacrificio literal, ¿verdad? Fue en la carne, fue un sacrificio, ¿cómo decimos? Material, físico. Pero no, hermanos, también fue un sacrificio espiritual. Y aquí hay que entender lo que cuando celebramos la Santa Cena o la Mesa del Señor o la Última Cena, hermanos, con el pan y el vino, con un cuerpo partido, ¿verdad? Y con sangre derramada, es posible contemplar dos matices, o sea, dos cosas muy claras dentro del sacrificio de Cristo. La sangre rociada, hermanos, nos limpia. La sangre es la que nos limpia, ¿verdad? Porque es la que fue puesta en lugar de la nuestra. Y el cuerpo partido nos ofrece el acceso al Padre. Acuérdense que cuando Jesús entró, hermanos, cuando muere, dice que en el templo se rompe ¿el qué? El velo. Jesús rompe lo que impedía que fuéramos a la presencia de Dios cualquiera, en cualquier momento. Esto lo hace por medio del cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo es roto, hermanos. No los huesos, estoy diciendo su cuerpo, ¿verdad? O sea, su carne fue hecha, ¿verdad? Una herida, una llaga, lo dice el profeta. Fue traspasada su carne, fue derramada su sangre. Y aquí entonces Cristo se ofrece a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. ¿Se acuerdan que inclusive una de las frases que dice el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? No nada más el cuerpo, sino el espíritu, amados. Lo podemos ver esto en el verso 14, aquí en Hebreos 9:14, fíjese, dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cualquier hombre pudiera haber sido sacrificado en su cuerpo, hermanos. Pero el espíritu, el alma, también tenía que ser perfecta y también tenía que ser entregada. Entonces, aquí es donde debemos comprender que el sacrificio hecho en la cruz no fue solo corporal, no fue solo un castigo y entregada la carne y la sangre, sino que también todo lo que conlleva el alma y espíritu fue sacrificado por Cristo. Él sacrificó su voluntad. ¿Se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Padre, si en ti está que yo no pase, ¿qué? Pero no se haga mi voluntad. Ahí fue entregada, ¿verdad? Su voluntad. Fueron entregadas las emociones. Oren conmigo porque mi alma está angustiada. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Entregó sus emociones, sus deseos. El amor, hermanos, que él tenía, su vida misma fue entregada. Todo. No nada más el cuerpo y la sangre, sino todo su interior fue sacrificado en la cruz y entregado como una ofrenda agradable al Padre Celestial. Es como les he dicho yo a veces, ¿verdad? Que cuando uno le dice a un niño, siéntate, 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 no se sienta. Ya cuando uno se levanta, ¿verdad? Con el cinto para darle con tierna compasión unos cintarazos, el niño se sienta, pero dice, pero por dentro estoy parado. Entonces el cuerpo se puede entregar, pero ¿qué? Lo de adentro no. Bueno, yo les aseguro que ahí los otros dos que estaban crucificados con el Señor Jesús se querían bajar, hermanos. Ellos querían vivir, ellos no querían entregar la vida, no querían entregarlo de adentro, sus deseos, su voluntad. Pero el Señor Jesús sí entregó absolutamente todo. Por eso, hermanos, la ofrenda de Cristo fue espiritual y corporal. La sexta verdad es que Cristo, nos dice aquí, es el mediador y sumo sacerdote ahora del nuevo pacto. Cristo no fue sacrificado por un sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda. ¿Sí? No fue sacrificado por el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, hermanos. En realidad fue, ¿verdad?, sacrificado. Él se sacrificó, Él voluntariamente lo hizo y también Él mismo es la ofrenda. Ahora, ¿cómo entró Cristo en el cielo? Porque acuérdense que tenía que entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios para poder ofrecer ¿el qué? El sacrificio. Y ya vimos que el tabernáculo real, hermanos, ¿dónde se encuentra? En el cielo. Ok, pero para entrar al lugar santísimo, el
el sumo sacerdote tenía que traer con él ¿qué? Sangre. No podía entrar el ¿qué? Él solo. Tenía que entrar con el sacrificio, con la sangre. Tenía que haber entrado, hermanos, purificado. Tenía que haber quemado, ¿verdad? Incienso, olor fragante a Dios. Entonces, si Cristo se sacrifica, ¿cómo entra Él al lugar, ¿verdad? Al lugar santísimo? ¿Cómo pudo hacerse Él el mediador entre el eterno Dios y los hombres? Y aquí la respuesta es por medio de su muerte en la cruz. Otra vez, ¿verdad? El relucir la encarnación, la muerte. El escritor lo expresa de esta manera, dice, no entró por medio de la sangre de machos ni de becerros, sino que entró al lugar santísimo una vez y para siempre por medio de su propia. O sea, él en lugar de matar a un cordero, a un becerro, tomar la sangre y entrar al lugar santísimo, él se sacrifica a sí mismo, hermanos, toma su propia ¿qué? Su propia sangre, porque él es el Cordero de Dios, y la presenta al Padre. Y claro que esta sangre, hermanos, fue recibida. Y aquí la gran diferencia en cómo logra Jesús convertirse en nuestro gran sumo sacerdote para siempre consiste en recordar que una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un becerro, de un macho cabrío. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre del becerro como expiación por los pecados del pueblo. Él hacía sacrificio por sus propios pecados, hermanos, por medio de la sangre de un animal y no de su propia sangre porque él tenía pecado. O sea, ningún sumo sacerdote podía sacrificarse a sí mismo porque su propia sangre ya estaba ¿qué? Manchada por el pecado. Pero hermanos, cuán diferentes son las cosas con el gran sumo sacerdote Jesucristo. Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido una redención eterna. Ya no se necesita más sangre. Ya no se necesita más sacrificio, ya no se necesita un animal más para ofrecer, porque el Cordero de Dios es el Cordero que quita el pecado ¿de quién? Del mundo, amados. El sumo sacerdote y sacrificio, ¿verdad? Es Jesús. Aquí es donde anteriormente en Cristo Crecimiento, ¿verdad? En un discipulado que teníamos, dijimos que Jesús es el arquitecto y Jesús es la materia prima. Él diseñó, ajá. Sí, dice el apóstol Pedro, no fuimos comprados con ningún precio o con algo, ¿verdad? Material, ni oro ni plata, dice, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y aquí, miren, es como decir esto. Es como si yo le regalo algo a mi hijo. Le regalo un reloj que me regaló mi tatarabuelo, y luego a mi bisabuelo, y luego mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi padre, y lo tengo yo ahorita. Y yo se lo regalo a mi hijo, ¿verdad? Se lo doy. Mi hijo va y lo empeña, ¿sí? Y yo lo veo en la casa de empeño. Es mío, le perteneció a mi familia, yo se lo regalé a mi hijo, pero él fue y lo perdió. Y yo con mi propio dinero voy y lo rescato. Es burdo pero la comparativa, el entendimiento es, sí, el Señor se pagó a sí mismo esas vidas que nosotros perdimos, ¿verdad? Y es lo que les digo, no, el pago no fue hacia Satanás, fue hacia Él mismo, su justicia, ¿verdad? Él, como es un Dios justo y santo, Él no puede, no que no pueda, hermanos, Él no quiere dejar de ser justo y decir, se las perdono. Que quede, ¿verdad? No se preocupen, hombre, les voy a borrar sus pecados. No, se tiene que cumplir la justicia. La paga del pecado tiene que haber muerte a fuerza. Por eso decimos, el Señor Jesús es el arquitecto, ¿verdad? Es el sumo sacerdote y es la materia prima. O sea, Él es la piedra angular, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Vosotros somos parte del templo de la cual Jesucristo es
la piedra angular, pero al mismo tiempo Él es el diseñador del templo, Él es la cabeza. Es maravilloso, hermanos, cómo el Señor es, ¿verdad? Y lo que Él representa, y lo debemos entender de esa manera. Así es, Él se pagó a sí mismo, hermana. El sumo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él es el representante del pueblo ante Dios. Él derrama su sangre a favor de su pueblo. Y aquí es maravilloso porque entonces entramos, ¿verdad?, al nuevo pacto, donde Cristo es el mediador del nuevo pacto. Es a través de Él y de entender todo esto que estamos viendo. Y es la intención del escritor de Hebreos de que entiendan los judíos esto que nosotros estamos aquí una y otra vez repasando. Es a través del sumo sacerdote eterno que ahora, en el nuevo pacto que Él hizo, podemos tener la completa, ¿verdad?, redención de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna por el mediador Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no es Aarón, ya no es Moisés, ya no es la ley, no son los sacrificios, no es el tabernáculo, no es el templo, es el Hijo, el Cordero sacrificado. Esa es la intención, hermanos, ¿verdad?, del escritor de Hebreos. Y aquí en el verso 15, que estamos en Hebreos 9:15, entonces, como para terminar esta sección, dice así el escritor: por eso, ¿por qué? Por todo lo que hemos estado viendo. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les había prometido. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Acuérdense, sin ley no hay pecado. Pero el antiguo pacto nos enseñó que somos pecadores y que no podemos por ningún medio propio ser rescatados. Entonces el nuevo pacto nos enseña que por medio del único mediador que ha sido sacrificado, es la única forma en que podemos redimirnos, el nuevo pacto. Y aquí entonces Jesús, hermanos, se hace, no se hace, más bien dicho, se revela, porque desde el principio se revela como el gran sumo sacerdote o mediador entre Dios y los hombres. Pero la pregunta sería, ¿por qué un nuevo pacto? O sea, ¿por qué llegó a ser obsoleto el primer pacto? Ya vimos en el capítulo anterior, dice que el antiguo pacto queda ¿qué? Obsoleto, queda ya descalificado. Y entonces, ¿verdad?, el escritor cita un pasaje en Jeremías 31, que en el capítulo 8 lo vimos, hermanos, ¿verdad? Y prácticamente es el reclamo que Dios le dice a Israel: hey, me fueron infieles, me dieron la espalda, ustedes no cumplieron el pacto. Y yo les había dicho, ¿verdad?, que si no cumplían, yo iba a volver mi espalda hacia ustedes. Ahora, hermanos, en el capítulo 9, la semana pasada vimos que Dios había dado reglas para la adoración y los sacrificios. Tenían que ser cumplidas. Pero estas reglas no purificaban la conciencia ¿de quién? Del que adoraba. Ya dijimos, ¿verdad? Cumplían con el sacrificio, pero el corazón seguía igual. Su conciencia, su corazón, pues no cambiaba. Porque sabían que pues por medio de un sacrificio animal Dios iba a calmar su ira contra ellos. Así es que su corazón pues no cambió. Los pecados cometidos contra Dios, hermanos, en la violación de la promesa del primer pacto, ¿verdad?, de la ley, no podían ser borrados de la conciencia del hombre por medio de la presentación de dones o sacrificios, ofrendas a Dios. La sangre de animales sacrificados para expiar la transgresión o violación, ¿verdad?, de la persona, la santificaban nada más exteriormente, o sea, cumplían con el requisito, pero interiormente el hombre, hermanos, luchaba contra una conciencia culpable. Era necesario entonces que el primer pacto fuera reemplazado, y por medio del sacrificio en la cruz, Cristo hizo vigente el nuevo pacto que Él instituyó cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Y ya saben, hermanos, lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Estando Él celebrando, ¿verdad?, una cena, les dice: oh, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. ¿Por qué? Porque aquí voy a instituir, a enseñarles mi nuevo pacto. Y tomando pan, ¿verdad?, lo partió y lo repartió. Y les dijo: este es, ¿verdad?, mi cuerpo, el cual yo pongo, ¿verdad?, para el pago de sus pecados. Y toman, ¿verdad?, de la copa y dice: esta es mi sangre, con la que sello este pacto, ¿verdad?
Y entonces Cristo llega a ser el mediador de este nuevo pacto, hermanos. Él está entre Dios y el hombre. Acuérdense, yo les dije el domingo, cuando muramos, si morimos sin Cristo, nadie va a estar defendiéndonos frente al juez. Vamos a estar solos nosotros y Dios. Y delante de Dios, si no tienes a Cristo como mediador, el infierno es tu paga. Pero si Cristo está como mediador entre Dios y nosotros, entonces, amados, por gracia y misericordia, el Señor nos va a dar la entrada al cielo. Porque creímos y obedecimos, ¿verdad?, a aquel sumo sacerdote que entregó su vida en pago por nuestros pecados. Y esa es la enorme diferencia entre alguien que muere con Cristo y sin Cristo. Si morimos con Él, cuando sea el tiempo que el Señor, ¿verdad?, reparta justicia, el Señor va a decir: Él es mío, mi sangre está sobre Él. Pero si no, amados, el terror eterno, ¿verdad?, nos va a consumir. Por eso, hermanos, en su muerte Él quita el pecado y la culpa, y así todos aquellos que son llamados pueden recibir la prometida herencia eterna. Por la obra mediadora de Cristo, los que son eficazmente llamados heredan la salvación, y esa herencia es eterna. Yo creo que cuando usted vino a Cristo y el Señor le bautiza con su Espíritu, y usted genuinamente, hermanos, entiende el proceso que el Señor hace en su vida, cuando usted siente por primera vez que el Señor le ha perdonado sus pecados, ¿cómo se siente? Como nuevo. Te sientes libre, sin culpa, a pesar de toda la maldad que cometiste. Ahora hay algo que te ha quitado, hermanos, el aguijón, y que ya no hay ese sufrimiento por el pecado que cometiste. Y es hermoso entender que es precisamente lo que hace el Señor cuando trae a alguien a la salvación. Él sí limpia la conciencia y el corazón del hombre. Esa sangre sí puede limpiar la conciencia. Por eso 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nada más perdona, sino limpia. Y es maravilloso entender, hermanos, que el cristiano, el Hijo de Dios, puede vivir delante del Señor como lo hizo el rey David. A mí me impresiona, hermanos, los salmos que escribe David después de haber pecado. Porque todavía el ingrato David se atreve a escribir y decir: Señor, tú conoces mi corazón, yo soy recto delante de ti. Yo, no, hombre, David, es cierto, unos cachetadones y una arrastrada, ¿verdad? ¿Cómo que recto delante del Señor si después de todo lo que hiciste? Pero David comprendió, hermanos, que cuando Dios perdona, dice, Él echa, ¿verdad?, todos los pecados, los amarra con una piedra y los avienta, ¿dónde? Al fondo del mar, y nunca más. David comprendió eso. Por eso que dice aquí de que borra nuestra conciencia y llevándolo a lo de la primera vez, como nos sentimos aquí en Romanos 8, dice en el 3, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Yo había leído muchas veces este verso y no lo había entendido hasta apenas que lo estoy comprendiendo hoy. ¿Cuál es el requisito de la ley? Que andemos en ella. No, el requisito de la ley es cumplir toda la ley. Sí, andar en ella. Y Ese es el requisito de la ley, tienes que cumplirla. Ahora, ¿qué pasa si no cumples el requisito de la ley? la muerte. Muerte. Ok. Entonces, para poder ser perdonados y redimidos, a fuerza, o la tenemos que pagar nosotros, o la tenía que pagar alguien que podía no nada más pagarla, sino que en lugar de darnos muerte, ofrecernos lo contrario. Por, Que andemos en el Espíritu, y corríjame,
Y en el corazón, sí. la ley en mi mente y en mi corazón, y claro, sigo pecando porque dejo el pecado sujeto en mi cuerpo, pero el creer en Él, en su sacrificio, en su muerte, hace eso en mi mente y entonces es por eso que puedo ahora andar en la ley del Espíritu, que es obedeciendo. La ley de Cristo. Pablo la nombra la ley de Cristo. Dice, ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino que ahora cumplo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? Yo ya la vimos hace unos meses. El amor. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo. En eso se resume la ley. Esa es la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo andar yo en amor? Yo no puedo amar a alguien si Cristo no pone su amor en mí. Pero para que Cristo ponga su amor en mí, hermanos, yo tengo que poder cumplir toda la ley, pero no puedo. Pero en el sacrificio de la muerte del Señor ya está cumplida. Cristo es mi ley. Entonces, si yo ando en la ley de Cristo, entendiendo que yo ya he sido justificado, el hermano Manuel, ¿verdad? Lo compartió el domingo en el devocional de la comunión. Delante de los ojos de Dios hemos sido justificados. No vino Cristo para arreglarme la vida, vino para arreglar el problema mayor que yo tengo, el pecado. Vino Él para que yo pueda recibir, ¿verdad?, por parte de su muerte, lo que no podía hacer yo, el perdón y la vida eterna. Y entonces, al entender eso, ¿verdad?, de decir, Señor, lo que la ley no pudo hacer en mí, tú lo hiciste. Cumpliste la ley por mí, y yo al creer en ti y arrepentirme, Señor, ahora me has dado la capacidad de poder cumplir tu ley, la ley de Cristo, ¿verdad?, el amor. Y entonces, Él nos limpia, hermanos. Limpiar quiere decir borrar, quitar la culpa. Hay algo que yo siempre les he dicho: nosotros no tenemos la capacidad de olvidar, no olvidamos los pecados que hemos cometido, pero ya no duelen. Nos avergonzamos de lo que hicimos, pero ya no me avergüenzo de lo que soy hoy, porque Cristo ha hecho una nueva criatura en mí, ¿sí? Claro, el Caleb, hermanos, que vivió hace 30 años, me avergüenzo de él, pero no de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y cómo puede ser logrado eso? Solamente porque el Señor pudo limpiar en mí, pudo quitar de mí la culpa que yo no podía. Porque yo sabía que la ira de Dios y su justicia, hermanos, me tenían atado. Pero como ya sé que Cristo cumplió con esa justicia, entonces ya el pecado no me hace esclavo, ya no tengo culpa sobre mí. Él me ha justificado delante de sus ojos. Y eso es maravilloso, porque ahora entiendo que el único ser que me puede juzgar plena y completamente, ahora yo tengo paz con Él por medio de Jesucristo. Aunque delante de los ojos de los hombres, tal vez si yo maté a alguien, hermanos, y sus hijos o su descendencia saben que yo lo maté, el día que me vean, ellos van a querer matarme. Pero aunque la consecuencia del pecado sigue, ya no hay culpa en mí. Ya no hay algo que me siga atando a la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme el Espíritu y no la carne. Entonces, el poder limpiar la conciencia, y eso lo recalca varias veces el autor de Hebreos, que dice, los sacrificios de animales no pueden limpiar la conciencia y el corazón del hombre, pero Cristo ha limpiado, ¿verdad?, toda conciencia y corazón. Entonces, el perdón de Cristo logra inclusive, hermanos, que nosotros, que aunque no podemos olvidar lo que hicimos, ya no tenga efecto la culpa en nosotros. Culpables somos, pero ya no hay efecto sobre nosotros. Y no quiero decir como decir, yo ya no debo nada a nadie, bla, bla, bla. Hermanos, tenemos que rectificar nuestros caminos. Si hicimos mal, ¿verdad? Si podemos disculparnos, si podemos hacer paces, si podemos bendecir a alguien que antes maldejimos, hagámoslo.
Una vez, estábamos en la preparatoria y había una compañera que era bien católica, hermanos, pero católicas así que traía colgados, ¿verdad? Sí, y sus imágenes y así. Y creo que fue cuando murió Juan Pablo II y que iban a no, a cambiar de papa, o sea, que escoger, ¿verdad? Entonces ella dijo algo, ay no, que el Santo Padre ya va a poder, ¿verdad? Ayudarnos otra vez para nuestros pecados y bla, bla, bla. Y yo andaba mal, ¿verdad? En mi fe, o sea, no practicaba yo la fe, pero yo sabía la verdad, ¿verdad? Entonces yo insulté, hermanos, al Papa, ¿verdad? O sea, con maldiciones. Dije, no, hombre, ese señor hijo de su, quién sabe qué, tú qué le crees. Y para ella fue como que me iba a caer un rayo en ese momento, hermanos. Y a mí, pues me pasó por aquí. Dije, es un hombre pecador, más pecador que yo. Con el tiempo, me la vuelvo a topar. Y yo ya estoy, ¿verdad? En la fe. Y entonces, ya le digo, no, hombre, gracias a Dios, ya el Señor cambió mi vida, bla, 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 esto y lo otro. Me dice, a ti, yo siempre, nunca se me va a olvidar cómo insultaste al Santo Padre y todo lo mal que le dijiste. Tú no puedes ser un hombre de Dios, dijo ella. Pues sí, hermanos, delante de las personas, a veces el mal que ya hiciste, en la mente de ellos, va a seguir. Tú vas a ser culpable en la mente de las personas, en las personas que has herido, en las personas que has traicionado, en las personas que has atropellado, ¿verdad? Tal vez para ellos tú vas a seguir siendo la misma persona. Pero tú no te puedes atar al sentimiento de rencor que esa persona tiene contra ti por el pasado que el Señor ya te ha justificado. Es duro, hermanos. Es duro lo que estamos hablando, pero no puedes tú quedarte, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, dejando todo atrás, prosigamos a la meta, lo que tenemos por delante. Porque si te quedas, amados, colgado en un fantasma, ¿verdad? De algo que tú cometiste, no vas a avanzar. Te vas a quedar ahí colgado y no vas a poder avanzar. Y entender esto, ¿verdad? Que el Señor limpia cuando venimos, ¿verdad? En arrepentimiento sincero, cuando buscamos apartarnos del mal, cuando estamos obrando la voluntad de Dios y luchando en contra de nuestra carne, puede uno realmente sentir esa liberación de sus pecados y de la culpa. Y es la única manera en que logras, ¿verdad? Por eso tan importante la palabra perdón. El Señor te ha perdonado, el Señor ha pagado y el Señor está limpiando tu conciencia y tu corazón. Es toda una cadena de sucesos, hermano, no nada más el perdón, porque yo ya les he dicho, de nada sirve que Dios nos perdone si no nos cambia. Porque si nos perdona pero no nos cambia, vamos a seguir ¿qué? Pecando y cayendo en pecado todo el tiempo y no vamos a cambiar. Entonces, ¿de qué sirvió el perdón? Pero el perdón por medio de la santificación, o sea, por medio de la transformación, ahí hay un efecto completamente integral, ¿verdad? O sea, completo, en donde se nos perdonó y luego se nos está limpiando y se nos está enseñando a hacer lo contrario que éramos. Y entonces nos sentimos nuevas criaturas en Cristo. Pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente, sentimos diferente. Fidencio. De experiencia, camino con Dios, no es a un día al otro. No. Yo mismo me digo yo solo y a la gente que escucha a Dios, la palabra donde dice stand still. Ok. Uh-huh. Pon eso en práctica y vas a mirar que Dios hace. Amén. Sí, mantente firme. Sí, y el Señor nos da ese poder y nos da todas las herramientas para lograr, hermanos. Todas. La primera de ellas es esta, ¿verdad? Ya pagó, Él ya pagó. Es decir, si el mundo entendiera, si el mundo comprendiera lo que el Señor ya hizo, ya no habría pecado, hermanos.
ya no habría robos, envidias, adulterios, guerras, asesinatos, o sea, celos. Porque si entendemos y comprendemos que todos somos culpables, que nadie somos buenos, hermanos, pero que hay una salida de toda nuestra maldad, pues sucedería, y eso es lo que Dios quiso mostrarnos al dejar la iglesia, sucedería esto, que estamos nosotros viviendo entre hermanos en Cristo. Hay paz, hay pecado entre nosotros, sí, pero reina la paz, reina la unidad, reina la fe. Deseamos y anhelamos lo mismo, hermanos. Y si el mundo se convirtiera, ¿verdad?, en la iglesia completamente, pues otro mundo sería. Y es lo que Cristo va a lograr cuando Él venga y separe a los que no son de Él y a los que sí son de Él. Por eso en el cielo, hermanos, no habrá llanto, tristeza, necesidad, dolor, nada. Porque todos seremos igual a ¿quién? A Él. Pero allá, mientras aquí, hermanos, la iglesia es la evidencia de que Cristo puede transformar, limpiar y perdonar a las personas, al pecador. Y nosotros por eso somos sal y luz, somos testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de cualquier persona. Y es necesario entenderlo, ¿verdad? El poder entender que hoy debo caminar sin culpa, si he pasado y estoy en el proceso, ¿verdad?, de santificación del Señor. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y crecer en la santidad, crecer y llegar a ser más como Cristo, porque ese es el objetivo. Amén, mi hermano Manuel. Y aquí la única manera, hermanos, de entender que nuestra victoria está en Cristo es entender que Él es el único mediador. O sea, por más bueno que yo pueda hacer delante de Dios, pero si no lo hago a través de Cristo, no me sirve. O sea, es decir, ustedes como hijos de Dios y yo, hermanos, nos podemos portar bien, podemos siempre, ¿verdad?, estar buscando al Señor en las actividades de la iglesia, podemos estar dando, ¿verdad?, a personas y a la iglesia de nuestro dinero, podemos estar teniendo un matrimonio fiel, ser buenos padres, ser personas amables en el trabajo y todo. Pero si no lo hago buscando a Cristo todos los días, de nada sirve todo eso que hacemos, de nada. Estoy cumpliendo con esto por fuera. Hoy escuchaba a Paul Washer y decía: lo que más odia la carne, ¿sabes qué es? Orar. Es lo que más odia nuestra carne, hermanos, no el espíritu, fíjate. Lo que más odia, estudiar la palabra, hermanos, me encanta. Cantar a Dios, me encanta.
Servir a Dios con los demás, me encanta. Pero ¿sabes qué no me gusta? A mi carne. Orar. ¿Quién está igual que yo? Nos es más sencillo otra vez compartir. No, hombre, la palabra, damos consejos, compartimos con todos, ¿verdad? Ayudamos, venimos. Pero la oración es lo que me conecta, ¿verdad? Con el mediador. Y como decía el hermano, queremos vencer el pecado, queremos vencer, pero no podemos nosotros, hermanos. Es por eso que Él es el único que puede. Y por eso tenemos que ir al mediador todos los días de nuestra vida, todos los días, para que Él sea el que constantemente vence a nuestra carne. Por eso Pablo dijo, pobre de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice, ¿verdad? Doy gracias a Dios por Cristo, porque yo no puedo hacer el bien. Entonces aquí, amados, el punto principal, ¿verdad? Y que nos quiere llevar el escritor de Hebreos a todo esto es: Cristo es el mediador, el camino, la manera. No puedes hacerlo tú. Tienes que depender de Él, de lo que Él ya hizo, de quién es Él. Él es tu sumo sacerdote para siempre. A Él tienes que acudir, a Él te tienes que sujetar, a Él tienes que adorar, a Él tienes que llevar, ¿verdad? Tu ofrenda, tu carga, tu pecado. Todo tiempo, en todo tiempo, Él está dispuesto y listo. Dice, ¿verdad? Aquí en el libro de Hebreos, ya lo vimos, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y de ahí siempre vamos a recibir, ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Porque Él en su carne, dice, vivió todas y cada una de las pruebas que nosotros, pero sin pecado. Y eso es glorioso, hermanos. O sea, en resumen, en estos versos el escritor nos enseña la doctrina de que Cristo fue sacerdote y sacrificio. Cristo fue sujeto y objeto al mismo tiempo. Sirvió al altar como sacerdote y fue puesto sobre el altar como sacrificio. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y entró figuradamente como sumo sacerdote al lugar santísimo en el templo, allá en el cielo. La Escritura enseña, hermanos, que la ofrenda de su sacrificio fue completada en la tierra en su capacidad de sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo entró en el tabernáculo mayor y más perfecto del cielo, o sea, ante la presencia de Dios. Y de esto nos da testimonio, y la otra vez vimos, ¿verdad?, que varios dicen: he aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, del Padre. Ahí está el Señor intercediendo por los suyos. Y nosotros, ¿verdad?, es de meterlo en lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Reconocer nuestra condición. Mi condición es que mi corazón está alejado de Dios. Lo compartió ahorita el hermano, ¿verdad? Mi carne no quiere y nunca va a querer. Hermanos, tu carne nunca va a querer. Tú siempre vas a ser el mismo en tu carne, sin Cristo. Te empiezas a alejar de Cristo, ¿qué pasa? Vuelves a salir tú. Entonces, aquí es: tu carne jamás va a querer. Mira, yo te he dicho varias veces esto. Cuando tu carne diga: no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a escuchar la palabra, ir a cantar, no tengo ganas. ¿Sabes qué? Es cuando más necesitas venir. Porque tu carne nunca va a querer. Cuando yo sienta el deseo, tu carne nunca va a sentir el deseo, hermanos, de orar, de perdonar, de amar, de sujetarse, de obedecer, jamás. Entonces, en realidad, hermanos, es siempre doblar, ¿verdad?, la carne, doblegarla, haciendo lo que el Espíritu, ¿verdad?, nos dice. No hay otra manera, hermanos. O sea, el sacrificio, dijo el apóstol Pablo, presenten, no dice sus espíritus como ofrenda, dice presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Si te vas a cansar, cánsate en el Señor. Cánsate orando, cánsate leyendo la palabra, cánsate ayudando, cánsate amando, cánsate sirviendo a los demás. Sacrifica tu cuerpo en algo vivo hacia el Señor, ¿verdad? Porque esto es santo, esto es agradable, ¿verdad? Esto es lo que le gusta al Señor, hermanos. Que lo hagamos por medio de Cristo, ¿verdad? Y no por medio de lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, anhelamos, sino lo que Él ya estableció. Amén.
Señor Jesús, no somos nadie, Señor, dignos absolutamente de tu gracia, de tu misericordia. No somos dignos, Señor, de recibir tan grande regalo, Señor, como es tu perdón y la vida eterna, Padre. Pero tú eres quien eres, Señor, y tú haces lo que quieres. Padre Santo, tú enviaste a tu único Hijo y nos muestras, Señor, que en Él tenemos justicia por medio de creer en el sacrificio que ya fue hecho una vez y para siempre. Y en la posición que tú le has dado a Él como mediador y sumo sacerdote de nosotros, bendito Dios, permítenos entender que no hay otra manera en la cual podamos ser salvos, sino por medio, Señor, de aquel que ya sacrificó su propia sangre y que ha pagado, Señor, nuestra deuda. Bendito Dios, que nunca se aparte de nosotros esa verdad y que vivamos por ella, Señor, y que siempre estemos sujetos, Padre, y siempre estemos atentos a cumplir, Señor, las cosas que en tu ley, Cristo Jesús, nos has dejado para así satisfacer, Señor, por medio de tu Espíritu al Padre y lograr, Señor, recibir esa vida eterna que ya has pagado por ella. Bendito eres, Señor, gracias por ser tan maravillosamente, Señor, generoso con nosotros. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Dios les bendice, amados.